bien decir que la libertad de expresión es un derecho que todos tenemos, pero de la misma manera también tenemos una obligación y es la del respeto. ¿Qué pasa cuando esta libertad de expresión se convierte a través de las redes sociales en un tribunal en donde todo se juzga, señora Schellengraber? No, pues muy pesado, ¿no? Vamos a escuchar la voz de la perspectiva de la mujer, de la frontera, de la mexicana, Duany Domínguez, en Capital FM. Duany, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto volver a estar en los micrófonos de Capital FM 105.3 desde Cuernavaca para el mundo. Y un saludo también, por supuesto, a Celín y a ti, mi querido Ray. Oye, danos, hola, por favor, Duany, tu punto de vista y más en una dinámica en donde como comunicadora, como periodista, como mujer, el día de ayer el presidente de la República levantó la voz y dijo: a los que se pasen ya sabe lo que les pasa. Sí, no. ¿Qué te merece esto, Duany? Platícanos, por favor. Mira, principalmente lo veía yo ayer en todo el contexto. Es muy fácil sacarlo del marco de referencia en donde se encuentra, porque hablaba específicamente para los periodistas que lo acompañan en la mañanera y les dijo: ustedes saben lo que ocurre si se pasan. Y en ese momento todo el mundo contuvo la respiración hasta que él dice: bueno, pues resulta que ustedes pueden desprestigiar al presidente y el presidente no se puede defender. Hasta allá llega su reflexión. Y es que en cierta medida los medios de comunicación y las redes sociales y las plataformas hemos ejercido una diferencia muy, muy abismal en ese tema. Es decir, los medios de comunicación tradicionales tenemos esto que conocemos tanto como derecho de réplica. Y tú elegiste, me parece maravillosamente, el tema del tribunal de las redes sociales. Hay que destacar, pues, que es un tribunal, ¿no? Es esta instancia judicial que nos permite recibir a lo mejor una acusación, pero también entregar pruebas, ostentar la inocencia hasta que se nos pruebe lo contrario, o como debería de ser en un sistema garantista y democrático, hasta que se nos demuestre lo contrario, cosa que no ocurre en las redes sociales. En las redes sociales eres juzgado, lapidado, y no hay oportunidad de una defensa. Esa es la gran diferencia. Por eso es que de tribunal las redes sociales no tienen absolutamente nada. De lo que tienen es de una palestra en la que puedes llegar a ser hasta linchado públicamente. En cambio, el presidente el día de ayer lo que hacía era comentar precisamente esta diferencia. Es: primero me pegan, y luego cuando trato de defenderme no se vale, o ya no es el mismo momento o el mismo lugar. Y es cierto, los medios de comunicación hacemos escarnio precisamente y vendemos y hacemos noticia precisamente de eso. Y me voy un poco más hacia atrás a lo que ocurrió con el señor Jorge Ramos en la matutina de unos días antes, donde Jorge Ramos llega, le dice al presidente que no tiene las mismas cifras. El presidente dice que tampoco tiene las cifras que él tiene, y empieza esta discusión en donde Jorge Ramos hace la analogía desde que lo liberan de Venezuela a un dictador que sabe que al presidente no le gusta en que le diga dictador, pero que él de primera mano lo vivió como tal, y entonces arremete con lo de las cifras, a lo que el presidente de una manera, yo me atrevo a decir, inteligente, utiliza, en lugar de decirle: tiene usted razón, las cifras son tremendas y consideramos que hay una segunda etapa en donde vamos a prepararnos con la Guardia Nacional para buscar que estos números desciendan, que hubiera sido una situación en la que no se vuelve noticiosa una declaración contra lo que hizo el presidente, y es enfrentar al periodista, todavía permitir que se acerque, permitir refutarle los datos y volver nota algo que hubiera podido no ser nota con un manejo comunicativo distinto. Es más o menos lo que ocurre ayer con esto que dice de que los periodistas que no se porten bien, y luego cambia a este tema de que si me van a atacar, denme al menos posibilidad de defenderme, que es más o menos el tema, que, repito, es lo que no nos permiten las redes sociales el día de hoy. Y para muestra está, y lamento retomarlo, pero el suicidio precisamente de Armando Vega Gil, donde ya no había oportunidad para él en su fuero interno de defenderse, y por lo tanto pues decide quitarse la vida.
Doani, ¿a ti qué te pareció esta dinámica de Jorge Ramos con el presidente? ¿Consideras, a mí en lo personal me parece que ha tenido el presidente una gran apertura y un gran acercamiento a los medios, porque si bien es cierto, ha sido Jorge Ramos, ha sido Pedro Ferriz Híjar, ha sido más de uno, inclusive un legislador que burló la seguridad de la mañanera y entró a cuestionar al mismo presidente. ¿No estará pasándose de buena gente el primer mandatario? A mí me parece que lo que tiene el presidente de México es un manejo mediático brutal. Él marca la agenda, él produce tanta información sin... que es donde adolece, ¿no? El asunto de no tener la precisión del dato exacto, ahí es donde como periodistas pues nos deja un poquito coja la información, pero el manejo comunicacional que hace de la agenda, de los temas, el intercambio con los periodistas, la manera, bien creo que lo dices muy bien, bonachona de bajarle el fuego a las preguntas incendiarias que le hacen, es de una inteligencia brutal. Es como agarrar el medio de comunicación como plastilina y hacer la forma que él quiere del tema que él quiere. En cuanto al presidente, lo hace de manera muy inteligente, y aunque algunas frases son desafortunadas como de ya saben qué les pasa a los periodistas que no se portan bien, que puede ser descontextualizada y pensar que es una amenaza, cuando si uno escucha toda la matutina se da cuenta que lejos de eso era denme chance de defenderme. Tenemos eso por el lado del presidente, un manejo brutal de la agenda, de los temas, y una producción de información tan intensa que vamos 2 cuadras atrás del desfile, en lugar de ser nosotros, como generalmente lo hacemos, quien hace las preguntas, manejan la agenda y le dicen al funcionario público, mire señor, nosotros como medio de comunicación le tenemos que decir a usted qué tiene que contestar para saber qué tiene que comunicar. Acá no, acá lo que hace el presidente es, yo les digo qué quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero, y ustedes van a decir lo que yo permita en un espectro que se diga sobre esta información, sin esta precisión de reloj que nos gustaría, pero lo hace muy bien. El caso me cambia Jorge Ramos. Jorge Ramos me parece que está en un límite, a pesar de ser un periodista contestatario, ustedes lo saben muy bien, hay 2 maneras básicas, hay varias, pero digamos que hay 2 maneras básicas de generar nota. Una es acompañando a tu entrevistado, es decir, algo así como bailando un vals, donde tú preguntas, él responde, tú agregas otros elementos a las preguntas y te lo vas llevando, o como una pelea de box, donde te agarras a tratar de pegarle al contrincante. Jorge Ramos es de ese estilo, del estilo en donde agarro los guantes de box, y aunque estés aquí sentado en mi foro, aunque yo vaya a tu foro, me voy a poner al tú por tú. Lo corrió de la Casa Blanca Donald Trump, casi lo controla y casi lo aísla, lo aísla el presidente de Venezuela, mientras que nuestro presidente lo confronta con cifras distintas. Es decir, este sistema de confrontación de Jorge Ramos es ya un estilo que él ha desarrollado, y puede o no gustarnos, es una manera de hacer buen periodismo, pero a mí ¿dónde me pierde Jorge Ramos? Jorge Ramos me pierde en el momento, porque mi formación periodística a mí no me lo permite, en el momento en el que el periodista se vuelve la nota, un poco lo que pasa con Carmen Aristegui también. Cuando un periodista se vuelve el objeto de la nota, a mí como que ya me pierde esa información. Es decir, los reporteros, ¿a qué estamos llamados a hacer? Estamos llamados a transmitir la información desde un hecho, nutrirla lo más posible, ver los distintos puntos de vista, emitirla para una audiencia, y que la audiencia sea quien toma la opinión con base a esa información. Nosotros en ese proceso no somos el protagonista, nosotros somos nada más, pues ahora sí que el trabajador de la información. Eso es lo que nosotros manejamos, los datos, la información, los contextos, para que sea la gente la que se vuelva protagonista de dicha información una vez que la interioriza y que pueda tomar decisiones con ella. Y ahí es donde a mí que me dedico a esto, me falla Jorge Ramos. El gran conversador mexicano, como lo es Andrés Manuel López Obrador, ha venido a imponer un estilo de comunicación que a mí me parece que se va a ir al blanco y negro de los libros, Doani, porque sí viene imponiendo una forma de cómo comunicar, y cómo no lo han podido, por un lado lo critica, pero por otro lado no ha habido otro político que lo haya podido igualar en esta dinámica de comunicación y de marcar agendas, Creo que lo dices muy bien, el gran conversador. Es como ir a platicar con toda proporción guardada
como cuando llegas a tu casa y quieres hablar con tu abuelito y le cuentas una situación y quieres saber su opinión y ya sabes el tono en el que te va a contestar, los dislikes que puede hacer, el ritmo que va a tomar y nos hace sentir a todos en un ambiente donde estás platicando con un adulto que sabe más que tú, o eso asumes, y que tiene información privilegiada que tú asumes, aparte una memoria también privilegiada, y todo esto lo mezclas con un sistema de comunicación, como bien dices, amable, y salvo las pausas que a veces nos desespera, sobre todo cuando tenemos poco tiempo, pero aún así nos esperamos a ver qué tiene que decir. Efectivamente lo considero un gran conversador, me parece que es el mejor calificativo que se le puede dar al presidente. En estas dinámicas de percepción, Doani, la señora Txelín Graver tiene sus diferencias, pero habrá que reconocerle que la comunicación política, que es esta que se lleva a cabo con base a estas líneas discursivas, tiene un porqué y un para qué, ¿no, Doani? Seguramente, fíjate que ayer justamente este tema lo tenían en un debate en una estación nacional, también donde decían, es que la comunicación política, o no, es que no está haciendo comunicación política, está haciendo un tipo de comunicación verdaderamente social. Es lo que está haciendo el presidente. Bueno, pues yo creo que es un poco de ambas, pero yo creo que lo que Txelín se defiende, y estoy de acuerdo, es a la falta de rigor que tiene el presidente. Es decir, cuando uno acude a o sea, ahorita te digo, es un gran conversador y es como si llegaras con tu abuelo a platicar sobre una sobremesa, algún tema nacional. Y el presidente, por lo menos hemos estado acostumbrados hasta ahorita, es el hombre de los datos duros, el hombre de la información privilegiada, el hombre que tendría que tener un rigor brutal, él o sus secretarios, a la hora de comunicarte la necesidad de datos duros. Y yo creo que ahí es donde se nos pierde un poco, tanto el presidente como el gabinete, en donde las cifras que manejan, los tiempos incluso que manejan, a veces no son tan precisos como el rigor periodístico nos permitiría, pero también nos damos cuenta que por otro lado a la gente en general, pues el dato duro, así que digas tú cómo le interesa, pues no, porque si así fuera, ahorita tendríamos ya una suerte de cambiar la dinámica, y no, las matutinas siguen teniendo este tipo de afluencia tan grande que a todos los demás que tenemos matutinos, noticiarios matutinos, pues nos ha bajado muchísimo el rating y lo sabemos en el nivel nacional porque todo el mundo quiere oír al presidente. Ok, sí, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Sabes qué es? Creo que tenemos que aprender a observar y a escuchar, sobre todo a escuchar, porque no nos detenemos a analizar las cosas y a ver las intenciones, ¿no? Y definitivamente, como tú ya has sido muy puntual, para mí, yo como espectador, Jorge Ramos ha sido muy protagonista, ¿sí? Si bien es un extraordinario periodista, quizá esto es hacer un poco alarde de esas habilidades que él tiene para meterse y meter el dedo en la llaga donde a todo mundo le molesta, y no es el momento adecuado ni la situación ideal, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, y no está mal, vaya, pueden llegar a... Sí. Ajá, pero a mí no me encanta. O sea, yo estoy contigo, lo mismo con el presidente, puede ser un gran conversador, pero si te falta el rigor del dato duro, también me va a hacer ruido. Claro, también te incomoda, porque yo pensaría, como tú dijiste hace 2 minutos, a un presidente un dato así no le debería de fallar, ¿no? O antes lo tenían, no estaban muy a punto. El presidente actual tiene su estilo personal, eso pues todo mundo se da cuenta. Si es un gran conversador, habrá que verlo en corto, y no dudo que tenga mucho conocimiento, pero bueno, o sea, nos tiene con mucha inquietud, pero de eso a que nos volvamos jueces sin ser parte, está fuertísimo, ¿no? Claro. Y claro, tienes un personaje como Ramos que está en todo y que está enterado y que tiene la capacidad de alterar a otros también. Entonces, pues bueno, no seamos jueces, hay que observar y saber entender, ¿no? Saber leer entre líneas. Y vamos a tener que esperarnos a los grandes momentos y a los grandes... Vaya, hasta este momento lo que tenemos con el presidente son grandes anuncios, pero en concreto, no sé, salvo la mejor opinión de algún conocedor, yo veo pocos hechos. Entonces me traslado a la próxima elección en Puebla, que me parece que va a ser la primer tomada de pulso
de lo que hace el presidente, porque con este candidato Miguel Barbosa que tienen y toda esta controversia que se está haciendo al interior de la elección de Puebla, pues serán los poblanos quienes nos digan al país una señal muy clara. Le seguimos dando tiempo al presidente porque llevan 5 meses de gobierno federal apenas, y ratificamos o nos sumamos a esta ola morena, o por el contrario hacemos un deslinde y a pocos meses del gobierno federal se pierde Puebla por parte de Morena, en lo que se indica, al menos en el mapa político electoral, que Morena perdería su primera batalla, y eso nos dice ya algo sobre todo este mecanismo comunicacional que estamos analizando nosotros, que de manera, repito, tan inteligente lo hace el presidente, que mírenos, estamos días después hablando sobre la nota que da el presidente en un manejo comunicativo de información que pudo haber sido totalmente plano, que no era ni siquiera necesario que fuera notas, y él hubiera dicho, tienes razón, los números están muy mal, estamos yendo a una nueva etapa donde esperamos que la Guardia nos ayude para que estas cifras disminuyan. Y ¡pum!, se acaba la nota. Pero en vez de eso, el presidente se sube al ring junto con Ramos y están a tú por tú, los vemos parados uno del lado del otro, haciendo este interesante ejercicio que, como bien digo, pues hasta en este momento se queda ahí, en esta palestra pública, en donde, bien dice Selín, o sea, juzgar ahorita es muy pronto, pero el primer momento de ese juicio se verá, me parece, desde esta perspectiva que manejo, en las elecciones de Puebla. No sé cómo la ven ustedes. Este México convulso de bolas rápidas, Doani, en donde definitivamente al presidente de la República, como a todos los mortales y más a los mexicanos, que tenemos ese gen incrustado en nuestro ADN, el cual nos obliga a 3 dinámicas: a opinar de todo, a juzgar todo, y a dar nuestras opiniones cuando no nos las piden, y cuando las damos no construir nada, y la otra, engancharnos. Hacerlo personal. Que porque hay algunos que les ofende un Jorge Ramos que viene de la Unión Americana y viene a parársela a nuestro presidente finalmente, en un Jorge Ramos que trae su background, su historia, en una Carmen Aristegui, la cual está siendo juzgada porque en su momento fue muy dura con Enrique Peña Nieto, y con el presidente actual ha sido muy dócil, muy tranquila, muy aterciopelada, y en donde finalmente el presidente, dicen los expertos, también los politólogos, que se le está pidiendo resuelva algo de sexenios pasados. Pero en lo que se refiere a Puebla, habrá que entender, y quien haya estado parado en la Catedral de Puebla, si quien haya comido semitas, quien haya recorrido Angelópolis, quien haya respirado su aire, quien haya pasado una noche por lo menos en Puebla conociendo a su gente, podrá entender que Puebla se cuece aparte, y es un México totalmente diferente, Doani, que, híjole, que para borrarle el azul y para borrarle esa imagen, en donde te diré algo, en donde inclusive hasta una estación de radio cambió su propia programación musical para hacerla femenina, porque la llegada de Erika se veía inminente, en donde borrar de la memoria, pese a los errores y pese a los fallos de un Rafael Moreno Valle que se veía presidenciable, híjole, Puebla se cuece aparte, Doani. Totalmente de acuerdo. Creo que has hecho el mejor análisis sobre este tema y te fuiste mucho más arriba de lo que yo manejé bajita la mano. Y además coincido contigo. Mira, no me acuerdo quién lo dijo, pero alguien en algún lado escuché. Es que la opinión es como el trasero. Todos tenemos una. Y, bien lo dices, generalmente es desinformada, lo hacemos personal, y generalmente es un rasgo de odio. Es muy poco aquella opinión que es nutritiva, aquella opinión que nos permite obtener elementos para la construcción de algo mejor. Generalmente es en detrimento de lo que está ocurriendo, en detrimento de los hechos de las personas, de las situaciones, de los dichos, y insisto, a veces es un caldo de cultivo para el odio, en vez de un caldo de cultivo para la creación, no sé, de algo mejor, de algo que nos sirva, que nos haga mejores personas, o que al menos abone a nuestro conocimiento, porque además de todo opinamos desde la ignorancia. Es más, me atrevo a decir que la opinión más mala sobre algo es directamente proporcional al nivel de ignorancia más alto. Generalmente una persona que conoce sobre un tema es más mesurada, y a veces ni siquiera opina, precisamente porque tiene los elementos para poder establecer un juicio, y se los guarda. Y en el sentido de Puebla, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y me imagino que muchos en el país estamos precisamente con los ojos puestos en Puebla,
porque indicaría un montón de cosas que al presidente, ahora sí, que como dijera la situación política, le darían un manazo en la mesa respecto a cómo se ha estado conduciendo, porque es él el hombre de todo un partido político, aunque no debería, porque ya es el presidente de todos los mexicanos, pero él sigue con este switch de los fifí, de estas divisiones en donde yo soy yo y mi partido, y pues están todos los demás que son los del sistema neoliberal, ¿no? Que pues, no pierde esta concepción, y Puebla será el primer pulso sobre la reacción ciudadana a este tipo de condiciones. Pues mira, yo creo que tenemos que definitivamente observar, vamos a esperar. A mí me gustaría pensar un poquito más como Paco Sea, que de verdad trata de decir ya vamos a dejar de lloriqueos, de estarnos quejando de todo. Nada nos viene bien, ningún zapato nos acomoda. Si dijo porque dijo, si no porque no lo hizo. Pero yo creo que lo que corresponde es trabajar y dejar de quejarnos de las pausas, de lo que no entendemos, de lo que no queremos investigar. O sea, porque es muy fácil opinar sin tener el conocimiento en la mano, ¿sí? Pero a final de cuentas, somos responsables también de nuestro país. Entonces, pues el señor puede dar sus conferencias, hay que observar, hay que tratar de entender, pero los demás tenemos que trabajar por un país, por un futuro, porque el futuro se hace todos los días. O sea, lo que se dijo ya es pasado y no lo cambias. Duani, hermosa reflexión, Celín, me encantó, tienes toda la razón. Duani, Gracias. te mando un fuerte abrazo hasta Chihuahua. Esperemos, lo tenemos que analizar en la próxima entrega en este ejercicio de comunicación para que platiquemos a ver qué pasa, a ver cómo le va a Puebla, en este Puebla que es tan diferente como Puebla capital, como un San Martín Texmelucan, donde al día de hoy, en estos momentos, está el tianguis más grande de Latinoamérica, y cómo se piensa diferente en un Cholula. Pero es un termómetro, Puebla es un termómetro. Puebla es extremadamente civilizada y al mismo tiempo tan retrógrada como no tiene idea. Pues como el país. Exacto, así somos. Duani Domínguez, fuerte el abrazo hasta Chihuahua, Chihuahua. Raicelín, Cuernavaca, muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias, fuerte el abrazo. Buenos días, beso.